Antes de empezar con el vídeo, quisiera pedirles por favor, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, YouTube se los haga saber lo más pronto posible, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. Y también, como siempre, el link del canal principal sobre fanfics de Naruto, Shiki Fujin, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, ya saben dónde encontrarlos, serán bienvenidos a suscribirse. Hola gente, aquí su servidor One for All for One, teorías, espero que todos ustedes se encuentren bien, donde quiera que estén. Aquí con un nuevo capítulo de este fanfic, espero y sea de su agrado. Este fanfic está titulado como, ¿qué hubiera pasado si Izuku tenía un Kirk vampiro? O Blood for the Blood God. O su traducción al español Sangre para el Dios de la Sangre. Cabe decir que este fanfic no me pertenece, todos los créditos a Ryujin Mao. ¿Quién es el creador de este? Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. My Hero Academia, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Koei Horikoshi y sus respectivos creadores. Hoja de personaje de Izuku número 4. Hoja de personaje / perfil. Estudiante. Midoriya Izuku, nombre del héroe. Alucard. Apodos. El héroe inmortal, monstruo de Ua, rey de rojo. Edad. 16 Kirk. Ancestro verdadero, tipo de sangre. O, preferencias alimentarias. Katsudon de cerdo, sangre fresca y café. Novias. Mei Atsume. Posibles intereses amorosos. Muchos. Izuku tiene una peculiaridad mutada completamente diferente a la de sus progenitores. Si bien su madre tiene atracción de objetos pequeños y su padre tiene aliento de fuego, la peculiaridad del adolescente ha mutado para convertirse en algo mucho más. Midoriya Izuku, un vampiro capaz de tener un control total sobre su sangre, lucha constantemente con los instintos innatos con los que nació. Recientemente, el adolescente descubrió que su cuerpo también puede cultivar y emular diferentes factores peculiares que deben adquirirse mediante el consumo de sangre fresca. Los efectos de los factores peculiares que consume Izuku nunca serán más fuertes que sus contrapartes originales, pero afectan al vampiro de manera diferente, mutando para ser de mayor beneficio para el joven depredador. Por lo tanto, no se garantiza que los factores peculiares que consume Izuku tengan el mismo efecto que sus orígenes. Los acontecimientos recientes llevan a Izuku a creer que su peculiaridad es algo sensible, o tiene la chispa de la conciencia, ya que alimenta al emomante con sus deseos más oscuros, siempre en busca de control sobre el adolescente racional. Esto es a lo que Izuku se refiere a la bestia interior o la bestia interior. Es lo que el vampiro entierra profundamente en su mente detrás de la jaula de voluntad de hierro que es su mente. En algún momento del viaje de su vida, Izuku comenzó a confiar las riendas del control de su cuerpo a sus instintos más salvajes unas cuantas veces mientras comenzaban a desarrollar una especie de puntos en común inestables. La bestia interior engendra los instintos más primarios de Izuku, siempre actuando según sus instintos básicos, pero también constituye la parte que le permite luchar con fervor y precisión aterradora sobre los métodos para ganar. Sin embargo, la bestia no puede evitar confiar en la mente lógica profunda que siempre puede ver el camino más óptimo y eficiente hacia sus victorias. Uno no puede dominar al otro, el desequilibrio siempre se corregirá. Los factores externos pueden influir en la mutación de estos factores peculiares, y todos están impulsados por la peculiaridad primaria original, ancestro verdadero. Cuanto más absorbe y muta Izuku, más fuerte se vuelve, pero también ayuda a fortalecer sus Hunter Instincts. Recientemente, la bestia interior ha comenzado a adoptar una postura más activa en la mente del vampiro, y el vampiro acepta la inteligencia mejorada como un subproducto de su reciente y constante ingesta de nuevos factores peculiares. Puede que Izuku no se haya dado cuenta, pero ha comenzado a actuar más según sus instintos. Si bien la lógica no lo abandona, está claro que a veces el vampiro está completamente de acuerdo con su lado salvaje y salvaje. Los acontecimientos en Island también han influido en un cierto conjunto de acciones en suelo japonés, pero esa es una historia para otro día. Todo lo que hay que recordar de ese día es que fue el día en que Izuku tuvo su primera muerte humana, Wolfram. Izuku ha estado entrenando sin descanso para dominar no solo su peculiaridad y los poderes subsiguientes que vienen con la ingestión de sangre fresca, sino también una gran cantidad de otras técnicas para mejorar su arsenal.
Su perspectiva de la vida ha cambiado a medida que pasa por más experiencias de vida y ha resultado en que el adolescente sea proactivo en su búsqueda de nuevos poderes. Ha pasado por el curso de formación de verano del primer año de la UA y no solo se ha desarrollado a sí mismo, sino que también ha ayudado en la formación de varios de sus compañeros e incluso de algunos compañeros de la clase hermana de 1A, los heroicos 1B. Se ha mostrado una mejora notable, pero las cosas también han ido en una dirección oscura para el adolescente cuando la Liga de Villanos atacó el campamento y logró, aunque no sin una feroz oposición tanto de Izuku como de sus compañeros de clase, secuestrar al adolescente para sus nefastas andanzas. El adolescente fue colocado en una celda en una instalación desconocida y se vio obligado a luchar por su vida hasta el día de su rescate, aunque es justo decir que no lograron rescatarlo por completo ese día. Una parte de él quedó atrás en la celda que pintó en tonos rojos. Los villanos dejaron su huella en Izuku, pero también la hizo el vampiro con su voluntad de hierro y su voluntad de sobrevivir. Algunos incluso podrían decir que se ganó bastante admiración entre los villanos, pero nadie lo admitiría jamás en público. El adolescente ha ido ganando, bastante rápidamente, una reputación tanto dentro como fuera de la escuela por ser un combatiente despiadado que no dudará en hundir sus colmillos en el cuello de las personas si eso le otorga un nuevo poder. Los rumores sobre su vivienda, su relación con un villano y sus actuaciones turbias ciertamente no le han ayudado. La veracidad de los rumores no se puede confirmar, pero con la campaña de difamación de los villanos contra Wa e Izuku, la imagen pública del adolescente se ha oscurecido y perpetuado como un individuo problemático que muy probablemente seguirá el camino de la villanía. Factores peculiares cultivados actualmente. Verdadero ancestro, Midoriya Izuku. Más hemomancia avanzada, control sanguíneo. Más verdadera regeneración, factor de regeneración. Más instintos de cazador, sentidos mejorados. Más hegemonía de la cadena alimentaria, identificación / extractor / emulador de factores peculiares. Más ecos / memorias de sangre, otorga recuerdos tras la ingestión y consumo de sangre. Zoom, Hatsune Mei. Más vista mejorada aún más, hasta 500 metros. Lavado de cerebro, Hitoshi Shinsou. Más hipnotizar, hipnotismo. Ropa de sangre, Hero Killer Stein / Shizomi Akaguro. Más coagulación, paralización bajo la influencia de la sangre de Izuku. Erasure, Prohero Eraseread / Aizawa Shouta. Más amortiguación de sangre, hace que el uso de peculiaridades sea más difícil bajo la influencia de la sangre de Izuku. Dark Shadow, Tokoyami Fumikage. Más control de sombras. Completamente desarrollado. El factor peculiar ha sido impulsado a un efecto de pseudo despertar por True Ancestor, lo que resulta en el movimiento definitivo que Izuku llama Shadow Abyss. Absorción de impactos más hiperregeneración, Antiol Mignomu. Más mitigación de impactos, totalmente desarrollado. Más verdadera regeneración, totalmente desarrollada. Utilizado para mejorar la regeneración natural. Carga de electricidad, villano eléctrico en el ataque de la USG, además de caminar y Denki. Actualizado. Más pulso relámpago / sangre eléctrica. Más Reader Lightning. El factor Kirk ha sido impulsado a un efecto de pseudo despertar por True Ancestor, lo que resulta en la habilidad de mejorar los reflejos del cuerpo a niveles sobrehumanos, así como recubrir a la persona con una armadura relámpago. Deformación, Kurohiri. Más parpadeo, movimiento en línea recta de corto alcance basado en la vista. Más deformación. El factor de peculiaridad ha sido impulsado a un efecto de pseudo despertar por ancestro verdadero, lo que resulta en esta habilidad. Si bien el nombre es el mismo, la versión de Izuku de la habilidad sigue siendo inferior a la original. Está restringida y cuesta mucha resistencia, pero es una habilidad confiable que el vampiro no da por sentado. Decadencia, Shigaraki Tomura. Más sangre corrosiva. Una versión basada en sangre de la peculiaridad de Shigaraki. Menos poderoso que el original, pero no menos peligroso. Una sangre corrosiva y de muerte lenta que devora cualquier cosa y solo deja destrucción. Atracción de objetos pequeños, Midoriya Inko. Más atracción de atracción. Una débil atracción telepática. Endurecimiento, Kirishima e Hirou. Más endurecimiento de sangre, escudo endurecido con sangre. Conectores de orejas, Kyouka Hirou. Más audición mejorada. Mitad caliente, mitad frío, Todoroki Shoto. Más sangre inflamable. Modifica genéticamente la sangre para convertirla en combustible y crea llamas carmesí.
Más sangre refrescante. Capaz de reducir la temperatura interna y de utilizar sangre para crear hielo. Creación, Yaoyorozumomo. Más construcciones de sangre estables. Le permite a Izuku crear objetos permanentes hechos de su propia sangre. Motor, nuestro Ei. Más motor menor. Una pequeña variación de la peculiaridad original. Otorga el conocimiento detrás de la peculiaridad del motor biológico, pero no las protuberancias. Veneno, Koga, Janine. Más sangre venenosa. Capaz de modificar genéticamente la sangre para convertirla en varios tipos de venenos de distintas concentraciones. Explosión, Bakugou Katsuki. Más sangre explosiva. Modifica genéticamente la sangre para crear un brebaje inestable que explotará si se expone a corrientes de rayos o llamas abiertas. Gravedad cero, Uraraka Ochako. Más tirón gravitacional. El consumo de grandes cantidades de sangre permite la creación de un pequeño núcleo gravitacional que puede atraer cosas. Resistencia más alas, basadas en murciélagos, más garras Nomu de nivel C, Nomu volador. Más mayor resistencia. Más alas temporales. Una rama menor de la peculiaridad original. Otorga el conocimiento detrás de la peculiaridad de las alas biológicas, pero no las extremidades. Más garras de sangre mejoradas. Curación, Recovery Gel barra Chiyoshu Zenji. Más efecto ambrosía, otorga regeneración verdadera momentáneamente al usar la sangre del consumidor para alimentarla. Transformación, Imiko Toga. Más funciones alternativas básicas, permite cambios básicos en los detalles de la cara de Izuku. Sentido electromagnético más mente mejorada, Alex Summerfield. Más ojos electromagnéticos. Otorga una vista especial que permite seguir y ver distorsiones y campos electromagnéticos. Más mente mejorada con sangre. Una mejora pasiva que se produce mediante la alimentación de sangre o el uso consciente. Copycat, Neito Monoma. Más descifrador de códigos. Mejora la tasa de degradación del ADN del factor Kirk. Perpetuación, Merge Grunta. Más perpetuación. Otorga mayor duración a los poderes, lo que permite su despliegue de forma remota. Control óseo menor, Merge Grunt B. Más control óseo menor. Una rama menor del control original. Permite un control menor sobre los huesos. Tecnomancia, mujer mercenaria Carmine. Más aptitud tecno. Una rama menor de la peculiaridad original. Otorga una comprensión menor detrás de la tecnología y el ciberespacio. Inventario, Merge Grunt. Más bolsillo. Crea un espacio dimensional pequeño y personal al que solo puede acceder el usuario. Se utiliza en combinación con control de sombras para obtener mayor control y más espacio. Cambiador de voz, Merge Grunt. Más imitación del habla. Permite al usuario cambiar sus cuerdas vocales para que coincidan con otros ruidos, limitado a las voces ya escuchadas. Mentira piadosa más rosa de la lujuria más aromaterapia, Sam. Más se incorpora sugerencia inofensiva control mental menor basado en el habla, en mesmerice para mejorar sus efectos. Más sugerencia de patrón ilusión control mental menor basado en la vista, incorporada en mesmerice para mejorar sus efectos. Más sugerencia de aroma aura menor del uso de feromonas basadas en olores, incorporada en mesmerice para mejorar sus efectos. One for All, acumular y transmitir, All Mig barra Toshinori Yaji, nuevo. Más depósito de sangre. Permite que la sangre se comprima dentro de Izuku, esencialmente permitiéndole almacenar más sangre en su propio cuerpo de la que es visible. Más regalo de sangre. Aún en desarrollo. Big Fist, Kendo Itsuka, nuevo. Más agarre duro. Aún en desarrollo. Divisor de cola de lagarto, Tokage Setsuna, nuevo. Más control remoto mejorado. Aún en desarrollo. Ácido, mina ácido, nuevo. Más sangre ácida. Aún en desarrollo. Poltergeist, Yanagi Reiko, nuevo. Más Shikigami de sangre. Aún en desarrollo. Más sombra Shikigami. Aún en desarrollo. Bestia, Shishida Jurota, nuevo. Más el abrazo de la bestia. Una mejora general sobre True Ancestor que estimula los instintos salvajes y el cuerpo físico base. Ayuda a prolongar el tiempo de uso de Rage, pero también aumenta la posibilidad de que Izuku se vuelva loco y desencadene una Bloodhunt interminable para perpetuar sus efectos. Control de sangre, Sekihiro Kan barra Black King, nuevo. Más hemokinesis.
La mejora de hemomancia avanzada le permite a Izuku un mayor control remoto sobre la sangre que ahora se puede desconectar de su fuente. Tamaño, Kodai Yui, nuevo. Expansión de sangre. Aumenta el espacio molecular entre las células sanguíneas, permitiendo que la sangre se haga más grande. Aún en desarrollo. Anivoice, Koda Koji, nuevo. Llamada de animales. Le permite a Izuku llamar y dar órdenes a animales con gran inteligencia. Más eficaz hasta el momento con aves, especialmente cuervos. Buscar, Shiretoko Tomoko /Radoll, nuevo. Más sonar pasivo. Una especie de sexto sentido que le permite a Izuku ser consciente instantáneamente de su entorno en un pequeño radio de 7 metros y transmitir información sobre la activación de peculiaridades. Telepatía, Sosaki Shino /Mandalay, nuevo. Más llamada de sangre. Una forma de telepatía que permite la comunicación unidireccional, lo que le permite a Izuku enviar mensajes e imágenes a través del pensamiento a las personas cuya sangre ha ingerido. Consumo excesivo de sangre debido a la necesidad de resonancia sanguínea. Manipulación de la tierra, Ryuko Tsuchikawa /Pixiebo, nuevo. Más pequeña geoquinesis. Una rama menor del poder original, le otorga a Izuku habilidades muy menores para moldear la tierra que requieren que toque físicamente la tierra y envíe un pulso de poder para activarse. Control muscular, nuevo. Más inflación. Una rama menor del poder original, mejora el flujo sanguíneo a través de los músculos para permitir breves estallidos de mayor poder físico. Datos de Agun corruptos, mujer Nomu /Shimura Nana. Nuevo. Más no hay nuevos factores peculiares debido a una fuente inadecuada. Más los ecos /recuerdos de sangre están actualmente fragmentados. Lista de los movimientos definitivos actuales de Izuku. Más rage igual una liberación completa de la jaula que contiene a la bestia interior. Este movimiento definitivo le permite a Izuku superar todos los límites de su cuerpo por un corto periodo de tiempo, lanzando sobre sus enemigos una andanada de ataques con sus garras. Obloga Unglets, que no se detendrán hasta que el enemigo haya sido acabado. El vampiro se teletransporta por el campo de batalla para cazar a cualquiera que considere una amenaza, sin importar su número. También cansa a Izuku debido a que su cuerpo se ve obligado a curar la tensión extrema que se le impone debido al esfuerzo físico causado por él. Más Shadow Abyss igual una de las muchas aplicaciones del factor peculiar de Tokoyami que corre dentro de las venas de Izuku. Esta habilidad utiliza la materia de sombra sólida creada por Izuku para dominar absolutamente a un objetivo, o el poder se puede dividir en varias sombras más débiles para aumentar la rango. De cualquier manera, el verdadero poder de Shadow Abyss se manifiesta cuando se desata contra un solo objetivo. Reúne las sombras más fuertes de Izuku para restringir, someter y perforar al objetivo con un solo zarcillo de masa de sombra. A menos que la víctima tenga una gran capacidad de regeneración, la mayoría de las personas morirán por el impacto de ser perforadas, a pesar de la pérdida de sangre y el daño a los órganos causado por este ataque. Más God Shattering Star igual un movimiento extremadamente estresante difícil de realizar. Esta habilidad hace uso de varios factores peculiares para convertirse en una especie de ataque definitivo. Una combinación actual de varios poderosos factores peculiares que cambian los atributos de la sangre y se centran en el poder destructivo acumulativo. Este movimiento comprime todos estos poderes en un solo Blood Gauntlet que, cuando se desata, es capaz de causar una destrucción increíble. Lo más aterrador de God Shattering Star es que no ha alcanzado su cenit de poder, a diferencia de los otros movimientos anteriores. Se pueden perfeccionar, pero God Shattering Star solo se volverá más poderosa cuanto más viva Izuku y asimile diferentes factores peculiares. Más caldero de sangre igual la técnica definitiva más brutal de Izuku. Utiliza todos sus atributos de cambio de sangre para desatar una ola de sangre virulenta y plagada sobre su enemigo. Una vez que el brebaje mortal encuentra entrada con fuerza y entra en contacto con el torrente sanguíneo del oponente, inmediatamente comienza a atacar las células sanguíneas, devorándolas y multiplicándose hasta alcanzar su punto crítico. Después de eso, la sangre hierve y explota en una lluvia de sangre. Si esto se desata en presencia de autoridades superiores o de los medios de comunicación abiertos, el vampiro sería tildado de criminal violento, sin lugar a dudas. No hay segundas oportunidades, no hay perdón. Más Jetstream igual un movimiento inspirado en una de las técnicas shinobi secretas de Edge Soti mezclado con una versión menos destructiva y mucho más enfocada de God Shattering Star, confina el poder acumulado dentro de una funda y lo comprime al máximo.
El poder comprimido actúa como un resorte y una mejora sobre la hoja, disparándola fuera de su funda como si fuera una bala. El impulso imparable y la técnica precisa de Gatoujutsu, desenfundado rápido, garantizan un corte que atravesará cualquier cosa. Apodado por los pocos que han logrado verlo como el viento feroz que desgarra la sangre debido a la imagen residual de la espada roja de Izuku. Lista del equipo especial actual de Izuku. Más Niutenge igual regalado a Izuku por el Gesot, es un Kodachi negro que se especializa en combate cuerpo a cuerpo, aunque su principal atractivo es apuñalar áreas vitales. Más Odachi rojo igual una espada más grande que una katana, fue creada por Izuku a partir de su sangre para aumentar su alcance en espacios reducidos y hacer un uso especial de las técnicas de Gatoujutsu, desenfundado rápido. Es una especie de espada viva que beberá y transmitirá al vampiro parte de la sangre de sus objetivos y puede volverse cada vez más duradera cuanto más sangre se alimente. Una buena medida de la calidad es su color y si la hoja puede soportar otros factores peculiares que la atraviesan. Hasta ahora, Izuku ha creado dos espadas que alcanzaron el estado Blood Crimson, una que actualmente reside en Island mientras que la otra está actualmente con él. Más M1911, modelo personalizado, igual una de las primeras armas fabricadas especialmente para Izuku por Atsume Mei para aumentar su alcance y disminuir el uso de sangre y su dependencia del cuerpo a cuerpo. Tienen recámara en 45 ACP. Más revólver resolver igual la segunda pistola a juego hecha especialmente para Izuku por Atsume Mei para aumentar su alcance y disminuir el uso de sangre y su dependencia del cuerpo a cuerpo. Tiene una recámara de 454 rondas Kasuri. Está destinado a ser el último recurso de Izuku para potencia de fuego pesada y el arma se fabricó con su peculiaridad, su marco es una pieza endurecida hecha para resistir el uso continuo e incluso la suplementación de peculiaridades. También puede disparar balas de sangre hechas a medida. Fue apodado en broma Resolver debido a su perfil intimidante, ya que la mera visión del arma era capaz de resolver conflictos. Más Full Gauntlet igual un equipo de apoyo avanzado elaborado por la hija de David Shiel, Melissa. Es una construcción de nanotecnología que utiliza métodos raros de hipertejido para crear una pieza de equipo de soporte extremadamente resistente y protectora. También ayuda a monitorear las señales de vida y transmite datos a Melissa, quien siempre busca mejorar sus métodos y el uso de materiales. Supuestamente puede resistir y proteger a su usuario de unos 3 golpes de All Might con el 100% de su fuerza. Capítulo 38. El héroe inmortal. Centro del distrito de Camino Destrozado. Decir que el día había sido una mezcla de sorpresas sería quedarse corto. Entre los héroes, ninguno esperaba el enfrentamiento contra la amenaza absoluta que se manifestaba. All for One. El Boogeyman del inframundo de Japón y una leyenda infame incluso entre los villanos internacionales más duros. Se suponía que iba a ser una incursión rápida y exitosa contra un grupo advenedizo de villanos más problemáticos de lo habitual. Habían planeado este ataque durante unas 2 semanas. Frente a ese hombre, ningún plan quedó intacto. Incluso All Might había sido revocado y contrarrestado en la pelea, el héroe solo logró asestar un golpe determinado con la asistencia oportuna de uno de sus objetivos de rescate. No hace falta decir que la segunda mitad de la pelea se transmitió a todo el país. Si eso era algo bueno o malo, nadie estaba seguro. Especialmente una vez que la All for One asestó el golpe que debería haberlo dejado fuera de servicio. Para empeorar aún más las cosas, hirió terriblemente al héroe rubio, lo empujó más allá de su límite, expuso su estado de debilidad a todos y llegó incluso a burlarse de todos los esfuerzos de All Might en su cara. Sin embargo, el golpe final llegó al final. El villano se aseguró de burlarse y presionar a All Might lo suficiente como para que el héroe intentara recurrir a un ataque final, en otras palabras, un golpe mortal, dirigido a su cabeza. La máscara barra casco mejorado que llevaba detuvo el golpe, que hubiera sido dirigido a otro lugar habría causado mucho más daño del que podría manejar, y le permitió al villano un duro contraataque y una última excavación en la reputación de All Might. Llevó a Izuku de regreso al campo de batalla con fuerza y robó la peculiaridad del vampiro justo enfrente de los ojos de Toshinori, y pronto arrojó el cuerpo inmóvil del adolescente a un lado casi como si estuviera tratando con basura. La sombra del vampiro gimió con un tono terrible que hizo añicos el cristal mientras se expandía y escupía todo lo que había almacenado en su interior. Armas, municiones, cuchillos, kunai, incluso un cadáver seco aparecieron de la masa negra como la tinta antes de que el almacenamiento sobrenatural desapareciera de la vista.
El villano apretó y relajó sus gruesos dedos, repitiendo el movimiento unas cuantas veces mientras un rayo negro rojo chispeaba en su mano derecha, la extremidad que había estado en contacto con el vampiro no hacía mucho. «Qué absolutamente patético, Olmig», afirmó All for One, haciendo un último movimiento con la mano. Caer tan bajo como para recibir ayuda de un estudiante y luego fracasar tan miserablemente en tu único trabajo. Ni siquiera pudiste dejar descansar a tu propio maestro, y ahora has causado otra muerte innecesaria, héroe. Toshinori estaba arrodillado en el lugar, incapaz de pronunciar una sola palabra. Había ido más allá, quemando su cuerpo hasta que usó lo último de sus fuerzas para derrotar a este criminal traficante de maldad, pero no solo sus esfuerzos no dieron ningún fruto, sino que también permitió que un estudiante bajo su protección arriesgara su vida. Propia vida innumerables veces. Con el tiempo, era lógico que Izuku alcanzara su límite, pero Toshinori se había mantenido firme en la creencia de que mientras sonriera todo estaría bien. Mientras contemplaba el cuerpo sucio y maltratado de Izuku, el héroe pudo sentir que algo dentro de él se rompía. No, ya fue descifrado hace mucho tiempo. Lo había estado retrasando, haciendo retroceder lo inevitable con todas sus fuerzas ya que aún no había encontrado un sucesor para su legado. La chispa de Olmig se había encendido, el poder de One for All todavía dentro de él, pero negándose a responder a su llamado. Su cuerpo ya no podía soportar la tensión. Mi gorilla, Toshinori llamó débilmente al adolescente, extendiendo una extremidad desgarbada hacia el vampiro. Sin embargo, no hubo ni un solo tic. Ningún movimiento, ni siquiera el movimiento ascendente y descendente de su pecho para respirar. Izuku, por todo lo que lo observó, parecía efectivamente muerto. All for One miró a su alrededor, sintiendo el peligro que se acercaba a él. El villano dejó brillar su peculiaridad, cubriendo su brazo derecho con una densa capa de armadura de hueso. Ni un segundo después, una espada se estrelló contra la extremidad, destrozando la manga del traje hasta dejar al descubierto la piel blindada. Edgesot apareció de la nada, su rostro tallado con un profundo ceño, sus ojos gritando sangriento asesinato al villano. Su brazo izquierdo se desarmó en una gran cantidad de hilos, los hilos rojos reforzaban la extremidad atacante y permitían que la espada se adentrara más en la defensa del villano. All for One estaba a punto de atacar con su izquierda, pero luego se vio obligado a usar la extremidad de manera amplia, una pared de aire brotó de su extremidad y protegió al villano de un rugiente torrente de fuego. Olmig. ¿Qué estás haciendo, bastardo? Levántate y lucha. Gritó Endeavor desde el borde del cráter, ambos puños apuntando hacia el villano, su entorno iluminado por el poder de su fuego. El villano no ha sido derrotado, no tienes tiempo para debajar. Lucha. Levántate y lucha. Los ojos del héroe rubio miraron a su compañero héroe, haciendo todo lo posible para invocar su peculiaridad. Miró el cuerpo de Izuku, usando la vergüenza y el arrepentimiento que ardía en su corazón para intentarlo por última vez. Tuvo que ir más allá. Era culpa suya que el vampiro se hubiera perdido. Tenía que admitir eso. Entonces, para honrar al adolescente, lo haría. Derrotaría a All for One. Él tenía que. Las cenizas que había en su cuerpo chispearon por última vez, otorgándole al héroe algo parecido a poder. Solo su brazo derecho se levantó de nuevo, el único miembro que se asemejaba al momento de su mejor momento. El héroe parecía absolutamente exhausto, pero sus ojos tenían un brillo. All for One suspiró. Todo el aire a su alrededor gimió en un tono alto antes de explotar, rechazando todos los ataques de Edgesot y Endeavor. Supongo que una vez que eres tonto, siempre eres tonto. El hombre del traje habló en tono exasperado, su brazo derecho iluminado por una luz roja. Los músculos de la extremidad se movían casi como arcilla, abultándose y expandiéndose de una manera bastante grotesca. La manga destrozada de su traje se rasgó aún más hasta dejar al descubierto la extremidad hasta el hombro. Extremidades con forma de resorte, multiplicador, hipertrofia, huesos con forma de lanza, refuerzo cinético X4, refuerzo de fuerza X3, remaches, airwalk. All for One habló un tono escalofriante, cada peculiaridad aparentemente reacciona a las menciones y aumenta su poder en el brazo del villano. La extremidad se retorció y se hizo cada vez más grande hasta que no se parecía a nada parecido a una extremidad normal. La vista era amenazadora y algo horrorosa. Esta combinación está diseñada específicamente para matarte, pero también tengo que agradecerte por traerme la mejor hasta ahora.
Mientras el villano hablaba, un líquido rojo comenzó a filtrarse a través de la piel de su brazo pulido, algo que el héroe rubio estaba acostumbrado a ver. La sangre se filtró de la piel del villano definitivo y comenzó a reforzar su extremidad, la vista era grotesca más allá de las palabras. Finalmente se detuvo, la amalgama de poderes irradiaba poder. La gruesa extremidad parecía absolutamente fuera de lugar en comparación con el cuerpo del villano, todos los héroes presentes y conscientes miraban con miedo a All for One. El villano se rió entre dientes. Verdadero ancestro. Murmuró, la sangre roja carmesí que cubría la extremidad con una armadura de refuerzo brillaba. El miembro distorsionado era una monstruosidad absoluta, la culminación de poderes que apenas se mantenían unidos. El factor principal que logró ayudar a la extremidad a soportar la tensión del poder fue la sangre roja carmesí que recubría la extremidad y de alguna manera logró contener la conjunción de poderes. Ninguno podía ver el rostro del villano, pero podían sentir la superioridad fluyendo en oleadas del villano. Era como si estuviera seguro de que nada podría derrotarlo ahora que había puesto sus manos en la peculiaridad del vampiro. Aún así, por un momento la construcción sangrienta se movió y el villano se tambaleó en el aire. Parece que este es realmente un niño rebelde. El villano murmuró para sí mismo, su voz llevada por el viento hacia Toshinori. El héroe rubio apretó el puño, su expresión facial era una mezcla de muchas emociones, ninguna de las cuales podía describirse con precisión. Incluso ahora estás peleando. Joven Midoriya, realmente eres otra cosa, si tan solo lo hubiera decidido antes. Toshinori se contempló a sí mismo, sintiendo chispas doradas de energía correr a lo largo de su brazo debilitado. La extremidad se sentía entumecida y si no hubiera sido por sus propios ojos que le informaban de su conexión con su cuerpo, el héroe habría adivinado que la extremidad debería haber desaparecido hace mucho o que era completamente inútil. No obstante, levantó su brazo derecho amartillado y se preparó. All for One quería terminar las cosas en un enfrentamiento climático, ¿verdad? Derrotarlo con sus propias fuerzas y humillar al símbolo de la paz justo enfrente de millones de personas que aún están presentes en Camino Guardo viendo la transmisión de la pelea por televisión. Toshinori sintió que ya le había fallado a suficientes personas. Era hora de tomar una posición. All for One. All Might gritó, su voz ronca y haciendo eco de un cansancio que todos los presentes podían sentir. Tienes razón. Soy un tonto patético con aspiraciones demasiado altas. La voz del héroe resonó por todo el destrozado campo de batalla. Llevaba una tristeza profundamente arraigada en su interior. Fallé muchas veces e hice que mucha gente se preocupara innecesariamente por mí. Pero, All Might apretó la voz, haciendo todo lo posible por inhalar una bocanada de aire para continuar su discurso. Este sería su último trabajo como All Might, el símbolo de la paz. Necesitaba hacerlo grandioso. Era su perorata, su modus operandi. Un héroe extravagante, siempre sonriendo para tranquilizar los corazones de aquellos que estarían cuidándole las espaldas. Tenía que ser amplio, para llevar adelante todos sus sueños y esperanzas. Desde sus compañeros héroes hasta los civiles indefensos, todos necesitaban a alguien que los inspirara. Para darles ese pequeño toque de luz. Una sonrisa se extendió por los labios magullados del héroe rubio, su antiguo poder fluyó a través de él por última vez. No hay necesidad de preocuparse, porque estoy aquí. Era casi como si el espíritu de lucha del héroe se extendiera por todos los presentes. All for One observó la perorata desde su posición en el aire. Permaneció en silencio, encogiéndose de hombros, el derecho demasiado pesado para seguir el movimiento. Las palabras no atravesarán ese grueso cráneo tuyo. Muy bien, si las palabras no son suficientes, las acciones lo serán. El supervillano no reconoció la pasión del héroe, su voz era neutral y profesional, aunque sí tenía indicios de disgusto hacia el héroe. Otro torrente de llamas turbulentas nació cerca de All for One, el villano cayó tranquilamente desde su posición aérea y tocó el suelo de tierra compactada del campo de batalla, su descenso controlado le permitió esquivar el fuego. Su mano izquierda se levantó lentamente para tocar algo en el costado de su aparato respiratorio, una pequeña nube de vapor siseó libremente mientras se descomprimía y la placa frontal se deslizaba hacia arriba, mostrando por primera vez el rostro del villano. All Might abrió mucho los ojos, una pizca de miedo se apoderó de su corazón. La máscara albergaba la cabeza del villano, pero era muy diferente de lo que esperaba el héroe. Sabía que durante su último intercambio le había dado un golpe directo a la cabeza de All for One. El tipo de cosa que atomizaría una sandía, y mucho menos una cabeza humana.
Aunque era posible que el villano pudiera sobrevivir debido a sus diversas peculiaridades, ¿podría siquiera recuperarse a ese tipo de daño? Olmigt esperaba ver un desastre de tejido cicatricial, sino un desastre hueco de piel y huesos destrozados. Sin embargo, para su incredulidad, la vista que lo recibió no era nada de eso. No lo malinterpretes, todavía no era bonito a la vista, pero la piel que cubría la mitad superior del rostro de All for One era mayoritariamente suave. Todavía tenía secciones dentadas e irregulares, sin mencionar las orejas puntiagudas y la mandíbula deformada, pero el héroe podía ver que la piel y la carne se movían lentamente, casi como arcilla, para fusionarse en algo más coherente. True Ancestor estaba reparando el terrible daño que una vez afectó al villano o estaba haciendo todo lo posible para corregir al villano en una forma que fuera mayoritariamente reconocible. El símbolo del miedo estaba recuperando sus rasgos. Es bastante poderoso, ¿no crees? Ni siquiera mis mejores dones de regeneración lograron hacer más que detener el daño que me infligiste, sin embargo, apenas ha pasado una hora desde que lo tomé y el don de mi gorilla se ha estado mostrando. Resultados minuto a minuto. Es una peculiaridad que se da entre 1.000.000, el tipo de cosa que puede moldear a generaciones enteras, casi como la mía y la tuya, en cierto sentido. Dijo All for One, moviendo su brazo derecho y apretando su puño. Es una bendición que haya caído en mis manos. Estuve empezando a temer por un momento que mi tiempo en el inframundo llegaría a su fin. Incluso tenía planeado un sucesor y todo. El villano habló casi como nostálgico, como si estuviera hablando del trabajo de sus sueños o de un plan futuro para un negocio. El suelo debajo de él se agrietó, el villano de repente se disparó hacia Olmig con una velocidad nunca antes vista. Para ser un gigante de carne y músculos, el villano era demasiado rápido. El héroe apretó aún más su propio puño y se preparó para el choque de puños del siglo. Cae en desesperación y arrepiéntete de haber dado a luz a este sueño tonto, Olmigt. 8 de ustedes lo intentaron, ninguno tuvo éxito. Ya casi es hora de que la ambición de mi hermano pequeño se extinga. All for One declaró en voz alta, lanzando su monstruoso puño hacia el héroe. Olmigt también agitó el puño que le quedaba, sus orbes azules brillaban con su fuerza de voluntad. Te derribaré. Crash BBBTTTTZZZZZZZ. Casi como si hubieran estallado una bomba, los dos puños se encontraron. El choque creó inmediatamente un estallido sónico, la onda de choque pasó por todo el campo de batalla y derribó a quien lograba mantener el ritmo. Los dos pináculos del poder se mantuvieron en su lugar por un momento, pero Olmig comenzó a perder terreno y su cuerpo no logró resistir la fuerza opuesta del villano. Su brazo derecho gritó de dolor y algunos vasos sanguíneos se abrieron, derramando sangre sobre el suelo debajo de ellos y sobre el héroe y el villano. Olmig fue empujado hacia atrás varios pies de distancia, el héroe apenas logró detenerse y detener su impulso. ¿Qué pasa, símbolo de paz? ¿Dónde está tu determinación? ¿Dónde está tu fuerza? ¿Dónde está el poder que con tanto orgullo proclamas? Curiosamente, cuanto más hablaba el villano, mayor crecía su entusiasmo. Lo cual fue extraño. A All for One le encantaba meterse con los demás y tenía un regocijo sádico al regodearse de su fuerza superior, pero no era el tipo de adicto a las batallas que mostraría demasiado de su disfrute a un enemigo aún vivo y luchando. Prefería darles patadas mientras estaban en el suelo, de esas que echan sal y vinagre sobre las heridas frescas. Olmig levantó la cabeza para mirar el rostro aún cambiante del villano y encontró una nueva mirada en él. Habían pasado algunos años desde que vio el rostro que le presentó All for One, pero nunca lo confundiría en ningún otro lugar. Lo que estaba ocurriendo actualmente dentro del casco del villano no era eso. Se estaba creando una nueva identidad, literalmente una nueva cara. La piel parecía fina y enfermiza, mientras que la forma redondeada del cráneo adquirió un marco alargado, parecido a un eclipse. La sonrisa diabólica fue sustituida por una cosa torcida y deformada, 4 colmillos alargados brotando en el lugar de sus dientes caninos, los restantes se volvieron delgados y quebradizos. La piel hueca que parecía albergar las cuencas orbitales se abrió y unos ojos rojos de aspecto seco miraron al héroe. El poder detrás del golpe del villano estaba disminuyendo a un ritmo rápido, la enorme masa de su brazo derecho aún intimidaba, pero aparentemente no era capaz de producir la mayor parte de su poder detrás de él. Crepitar. Casi como si un rayo atravesara sus cuerpos, el villano y el héroe se miraron el uno al otro. Y entonces ya no estaban en el campo de batalla. Olmig cayó de rodillas ante este nuevo paisaje, notando que su cuerpo ya no le dolía.
Se miró las manos y vio que sus extremidades estaban hechas de una energía dorada, casi como una llama. Toshinori se puso de pie y observó su entorno, notando que era un lugar que parecía una arena, casi como un coliseo. Innumerables soportes de piedra dominaban el centro del coliseo, todos albergando formas oscuras que se parecían aproximadamente a personas. Luego notó que su entorno inmediato era diferente al resto del lugar. La experiencia fue surrealista. Estaba rodeado por 7 sillas, cada una más elegante que su predecesora, que comenzó como una silla básica de plástico blanco. Los muebles dieron vueltas a su alrededor, terminando en su posición, su aura llameante cubriendo lo que sería su asiento. El héroe se preguntó qué pasó, cuando de repente y con el toque de una suave brisa la gente ocupó los asientos antes vacíos. Maldita sea, el mocoso dorado finalmente eligió a alguien. Una voz áspera resonó desde la 5ª silla, la silueta aproximada de un hombre apareció solo por un breve momento antes de quedar oscurecida en las sombras. No, esto no es una transmisión. Al menos no en el sentido tradicional. Una voz más suave, pero aún masculina, resonó desde la 1ª silla, la silueta tosca del hombre emitía un aura amable. Toshinori se preguntó si se había vuelto loco en sus últimos momentos. Su tiempo para esas preguntas se vio interrumpido porque algo sucedió. Las sombras sentadas en los soportes de piedra que los contemplaban comenzaron a temblar y a gemir de desesperación, aparentemente haciendo todo lo posible para hacerse más pequeñas y menos visibles. Entre ellos empezó a caminar un hombre. Un gran traje y una presencia inconfundible impregnaron la tierra extraña mientras un rayo negro con líneas rojas comenzaba a crepitar en el vacío de esta tierra extraña. Un hombre bajó tranquilamente las escaleras, imperturbable por los lamentos de los que estaban sentados cerca de él. Esto es ciertamente nuevo. Estaba seguro de que nunca lo alcanzarías, Olmig, pero parece que aún puede ser una sorpresa de bienvenida. El hombre del traje habló con voz condescendiente, el héroe capaz de reconocer ese tono en cualquier lugar, ya sea en la vida, la muerte o en algún punto intermedio. All for one. ¿Qué es esto? El héroe gritó, o lo habría hecho, si pudiera hacerlo. Tal como estaban las cosas, solo era capaz de realizar pequeños movimientos mientras estaba confinado a su aura dorada. Oh. No has llegado, qué confuso, reflexionó el villano del traje, acercándose al centro del coliseo y al extraño paisaje en el que se encontraban Olmig y las otras 7 sillas formas. Estás aquí, pero no por tus propios esfuerzos, una singularidad, ¿cómo? No has cambiado tus viles hábitos, villano. Veo que sigues siendo el mismo monstruo que me mató. Esta vez una voz femenina resonó en el espacio, el sonido trajo una sensación nostálgica al héroe. No podía entender cómo ni por qué, todo estaba confuso y se sentía muy cansado. Toshi, no puedes dormir ahora. Algo te trajo aquí, debemos entender qué. Suplicó la voz femenina y él felizmente obedeció, reuniendo toda su fuerza de voluntad para mantenerse al menos alerta. Un grito terrible resonó por todo el espacio en el que se encontraba el grupo. Los relámpagos negro-rojos cesaron y el cielo vacío quedó en silencio por un momento. Un solo momento. Badum. Todo el grupo sintió que la confusión impregnaba sus seres mientras el fuerte eco se repetía. Badum badum. El hombre del traje se giró lentamente, dándole la espalda al grupo de 8 personas, encontrando algo mucho más digno de su atención por ahora. Una forma tosca, muy similar a las de los soportes de piedra que los dominan. Sin embargo, este era diferente de los cobardes que rara vez se rebelaban. Este había estado luchando contra él desde que lo adquirió, y se mantenía firme sin importar cuánto lo atacara. Siempre se levantaba y le enseñaba sus colmillos, mostrando su poder y esperando liberarse. La forma también tenía una línea roja conectada a su pierna, el zarcillo flotaba sobre el vacío y hacia las gradas, donde se extendía casi como una telaraña. Se preguntó el motivo, un sentimiento en la parte posterior de su cabeza le advirtió que reprimiera inmediatamente al ser. Rey, de negro. No te pertenezco, yo gano. El contorno áspero dejó que una sonrisa apareciera en sus labios incluso cuando obviamente estaba cansado y maltratado. All for One estaba en guardia cuando notó que la línea roja que conectaba esta forma particular con las de las gradas estaba, pulsando a un ritmo. Uno que le resultaba muy familiar. Tomar y dar peculiaridades era su poder particular, pero solo le dio al villano un conocimiento básico, aunque a veces, de cómo operar sus poderes recién adquiridos.
Se necesitaba tiempo para usar y dominar las peculiaridades complejas, de ahí que siempre haya sido muy cuidadoso al adoptar únicamente peculiaridades potentes pero fáciles de usar. Algunas peculiaridades podrían venir con fragmentos del ego de su propietario original y, dependiendo del poder, podrían manifestar ciertos rasgos que en ocasiones dificultaban su uso. La única excepción había sido Ancestro Verdadero, una peculiaridad que tenía bastantes similitudes con su propio poder. Si uno tuviera ideas tontas, podría decir que era casi como un descendiente perdido de su linaje hace mucho tiempo o algo así. Eso no podría estar más lejos de la verdad. La peculiaridad vampírica era fruto de la naturaleza, algo nacido de una mutación que no tenía interferencia alguna de su mano. Un fenómeno de la naturaleza, si se arriesgara a ponerle un nombre al fenómeno. ¿Cómo? Preguntó All for One al contorno del ego peculiar, viéndolo caminar hacia el espacio creado con fuerza por One for All, el otro peculiar que se negó a dejarse llevar. Ser capaz de forzar una singularidad, incluso una falsa, sería nada menos que una tarea hercúlea. ¿Cómo había logrado True Ancestor arrastrar al rebelde One for All dentro del paisaje mental de All for One? Él mismo nunca había logrado volver a hacerlo, la única excepción fue durante su otorgamiento, cuando era una simple peculiaridad de reserva. El ego de la bestia interior se rió. La sangre es nuestro dominio. Nacimos de la sangre, hemos sido hechos hombres por la sangre y solo seremos deshechos por la sangre. Te has traído la ruina, vieja sangre, cuando nos separaste de nuestro verdadero maestro. El peculiar ego luego señaló hacia el espacio deformado que albergaba las 8 sillas. 8 tronos para los caídos, reclama el último heredero de la esperanza. Lo que no se puede tomar por la fuerza, para nosotros fue una ganancia fácil. El contrato está sellado y el tributo de sangre ha sido pagado. Liberado de los grilletes oscuros por la sangre, el verdadero ancestro recupera su libertad. All for One invocó el poder de su peculiaridad, convocando zarcillos rojos y negros que se precipitaron hacia la forma áspera del ego peculiar, pero antes de que pudieran perforar el remanente, fueron repelidos por una figura. Olmig sintió que su conciencia dentro de este reino de los sueños se debilitaba, pero esta vez no se vio obligado a luchar contra ello. Su corazón se tranquilizó con consuelo mientras cerraba los ojos, lo último que vio, y olvidaría, aquí fue una bestia de pelo verde rugiendo, el poder inundando a la criatura. Distrito de Camino, Japón. 5:02 AM. Hora de la prefectura local. El choque entre héroe y villano siguió provocando ondas de choque durante un tiempo. Sin embargo, se detuvieron abruptamente. No porque Olmig tuviera ganado un segundo aliento ni nada por el estilo. No, la respuesta fue más siniestra y sangrienta que eso. Literalmente, desde debajo del codo derecho del villano, una multitud de zarcillos brotaron de su piel como extremidades sobrenaturales. Por todo el brazo mejorado, los zarcillos de sangre estallaron y siguieron moviéndose, la imagen no se parecía a nada que se hubiera visto en el mundo anteriormente. La voluminosa extremidad comenzó a hincharse y adquirir una apariencia enfermiza, con manchas moradas y verdes acumulándose a lo largo de su longitud aparentemente de una manera cáustica mientras All for One gruñía de dolor por primera vez desde que había comenzado la batalla. El villano sostuvo su extremidad derecha con su mano libre disponible, un rayo negro rojo crepitaba a lo largo de su mano para tratar de suprimir el extraño efecto que se estaba apoderando de su extremidad derecha, pero apenas logró detener su progresión. Al optar por evitar pérdidas mayores, All for One hizo algo que nadie esperaba. Con un rápido movimiento de la mano del cuchillo, el villano cortó la extremidad del codo y retrocedió con un gran paso. Desafortunadamente para él, los héroes restantes presentes no dejaron escapar la oportunidad. El fuego comenzó a llover sobre él con una ferocidad nunca antes vista. El villano tenía que permanecer en constante movimiento si no quería convertirse en carbón. La agresividad de Endeavor no le dio suficiente tiempo para su inusual método de deformación, el villano tuvo que conformarse con su cuerpo de actuación extraña mientras huía de los torrentes de fuego que le arrojaba el héroe. Olmig se mantuvo como antes, con el puño todavía extendido y la extremidad terriblemente herida y magullada. Sin embargo, su espíritu y su sonrisa estaban encendidos, el héroe miraba un charco de sangre que resultó del choque entre él y el villano que actualmente estaba huyendo. Joven, mi gorilla, incluso desde el más allá, todavía luchaste. El miembro descartado del villano se derritió en otro charco de sangre, el fluido turbio y lleno de impurezas. Sin embargo, tendría que bastar. Tuvo poco tiempo para realizar el ritual.
ancestro verdadero inmediatamente salió corriendo de su charco de sangre sucia que anteriormente era el antebrazo derecho de All for One hacia el cuerpo caído y desechado de Midoriya Izuku. Un tentáculo carmesí se separó del fluido parecido a un lodo acumulado y tocó la sangre del héroe inmóvil que manchaba el suelo. Delante de él, el infernal limo carmesí encontró su cuerpo original y no perdió el tiempo, atravesándolo en la ubicación del corazón ni apresurándose a extenderse por todas las venas del ex vampiro. Toshinori solo podía mirar desde la distancia, su cuerpo inmóvil durante mucho tiempo. Vio el pulso de la sangre, el fluido hace todo lo posible para fluir a través de Izuku, manchando varias venas de negro mientras luchaba por devolverle la vida al adolescente. El líquido viajó a través de todas sus venas y arterias, llenando las cámaras del corazón del adolescente e iniciando con fuerza el movimiento de un latido. El héroe solo podía esperar que ocurriera un milagro, considerando la condición de Izuku. Mientras eso sucedía, sus ojos captaron All for One que se acercaba. El villano nunca había perdido su aura intimidante y asfixiante, pero su cuerpo ahora parecía deslucido. Gran parte de su corpulencia anterior había desaparecido y el traje ahora colgaba holgadamente de su cuerpo nervudo y larguirucho. Era como si el villano hubiera pasado hambre durante un largo período de tiempo, su figura parecía demacrada. La máscara abierta ahora mostraba un rostro feo y desfigurado que no estaría fuera de lugar en las películas de terror. Era como si el villano se hubiera convertido en una versión real de Nosferatu. Parece que mi codicia se ha apoderado de mí. Incluso su voz, que antes era suave, fue reemplazada por una voz ronca y desafinada. Sin embargo, no se pudo suprimir el verdadero rostro del villano. Por débil que estuviera actualmente, All for One seguía siendo el símbolo del mal. Actualmente corría hacia All Might con la esperanza de acabar con el héroe antes de huir. Badum. 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 Antes de que la mano con garras, ¿cuándo había sucedido eso? Del villano pudiera alcanzar al héroe herido, una masa de oscuridad se levantó del suelo y detuvo el ataque. All for One inmediatamente retrocedió cuando varios tentáculos negros surgieron de la pared y trataron de agarrarlo. El villano echó un vistazo al lugar donde había descartado el cuerpo de Izuku y lo vio levantarse lentamente de la tierra. El cuerpo desnudo del adolescente tenía una multitud de venas negras expuestas, bombeando una sangre casi maldita dentro de él. Las cuencas de sus ojos, anteriormente mera carne destrozada, albergaban orbes que poseían hendiduras de color rojo carmesí nadando dentro de charcos de oscuridad como la tinta. El adolescente lucía una expresión extremadamente salvaje, su mirada brillaba con malicia. Vieja sangre, un cazador debe cazar. La voz de Izuku salió áspera y gruñona, el adolescente se desplomó, pero emitiendo un aura sedienta de sangre. Su cuerpo estaba inestable, pero el fuego que ardía dentro de sus pupilas no podía extinguirse. Incluso después de su muerte y después del avivamiento, el adolescente se centró en su objetivo. He venido a cazar. Un rayo verde neón comenzó a chispear alrededor de su cuerpo, las chispas luego se volvieron rojas e Izuku invocó un extraño pozo de poder que ahora estaba anidado dentro de sus entrañas. El villano se dio cuenta de lo sucedido. Su mano restante rápidamente golpeó el costado de su máscara, la cubierta protectora obedeció y se deslizó para proteger al villano del golpe entrante. En un momento, Izuku se desplomó en su posición anterior, y en el siguiente estaba sobre el villano, con su brazo derecho levantado hacia atrás y encerrado en un God Gauntlet, la armadura brillando con calor y poder. God Shattering Smash. La voz de Izuku resonó en el campo de batalla, seguida luego por el atronador aplauso que ensordeció a cualquiera que estuviera cerca mientras otra onda de choque pulsaba a través del campo, esta vez levantando una enorme nube de polvo junto con ella. Para cuando el polvo se calmara y cualquiera pudiera ver algo, la vista que también recibieron quedaría grabada en sus mentes para siempre. Incluso los camarógrafos del helicóptero derribado lograron captarlo con sus lentes. En medio de un campo de destrucción y aniquilación se encontraba él. Pelo verde, aunque con toda la sangre que lo pegaba y lo apelmazaba, uno sería perdonado por pensar que era vermellón, físico delgado con garras malvadas en lugar de uñas, materia oscura que cubría la parte inferior de su cuerpo para ocultarlo de la vista. La parte superior de su torso expuesto tenía músculos magros, su piel mostraba indicios de venas que transportaban el poderoso fluido vital que corría a través de ella. Su rostro era inexpresivo, aunque su semblante no podía ocultar el agotamiento emocional y físico que emanaba de su cuerpo. Debajo de él yacía el terror anterior al que se habían enfrentado los héroes. All for One, el símbolo del mal.
El villano que antes estaba bien formado ahora era desgarbado y desgarbado, un cambio completo de su forma anterior. Ahora es un jefe decente, aunque llamarlo una mejora con respecto a su alternativa anterior fue un error. Era deforme y asimétrico, nada parecido a lo que el villano habría esperado que resultara. Bueno, ya era un milagro que al villano le quedara la cabeza, ya que el golpe que le dio Izuku había abierto otra profunda trinchera para él y la vieja sangre. El equipo que protegía su cabeza ahora yacía en pequeños pedazos a su alrededor, el elemento de soporte había completado su trabajo mucho más allá del límite anunciado. Izuku una vez más levantó la mano, con la plena intención de terminar el trabajo. Lo necesitaba. Pero el adolescente encontró que su extremidad estaba inmovilizada, una capa de material similar a un alambre lo envolvía cuando llegaron los dos héroes que lograron permanecer en la pelea. Edgesot, su maestro, y Endeavor, el héroe que ocupa el segundo lugar en Japón. Sensei, por favor suelte mi brazo. Necesito terminarlo. Izuku declaró con cansancio, intentando además empujar su brazo derecho para atacar. La extremidad se desplazó unos cuantos centímetros, pero estaba firmemente asegurada en su lugar. Endeavor se acercó a Izuku, su cuerpo más grande ya no intimidaba al adolescente inmortal. Midoriya, la voz del hombre era, contenida, no tan agresiva como Izuku esperaba. Ahora tenemos las cosas bajo control, por favor, deténgase y descanse. Si Izuku apostara por las habilidades de su gente, diría que Endeavor estaba hablando desde un lugar de comprensión y simpatía. Bueno, él nunca fue un hombre que apostara por lo poco confiable, por lo que el adolescente permaneció en silencio. Intentó aprovechar una vez más el pozo de poder que albergaba dentro de él, pero el adolescente descubrió que sus propias piernas fallaban. Sus rodillas golpearon el suelo junto a All for One, el villano inconsciente. Edgesot se arrodilló al lado del adolescente y con un movimiento rápido sujetó a Izuku, el adolescente todavía señalaba con la mano al villano caído. Te tengo que terminarlo. Él gimió, tratando de usar su propio don para atacar. Cualquier cosa que le permitiera cerrar. Después del infierno que soportó, tenía que terminar la pelea. Sin embargo, no pudo dar el golpe final, su cuerpo fue llevado lejos por su maestro mientras Endeavor seguía trabajando en las cosas. Izuku podía sentir que su corazón acelerado se desaceleraba. Él estaba cansado. No, olvídalo, estaba absolutamente agotado y sin energía. Sentía los párpados pesados y el adolescente ya no podía permanecer despierto. Acababa de morir y volver a la vida debido a su peculiaridad. Un poco de descanso no solo era necesario, sino que estaba bien merecido. Se quedó dormido, el pozo de poder en su pecho chispeó por última vez antes de volverse inerte. Hospital de campaña improvisado, pabellón camino destruido media hora después de la derrota y posterior captura de All for One. Decir que Japón estaba conmocionado era un oxímoron. No había duda de eso. La secuencia de acontecimientos que tuvieron lugar fue solo el comienzo de una nueva era en la nación insular, aunque no muchos pudieron sentir su heraldo. Sin embargo, se entendió una cosa. La época de la justa estabilidad de la nación bajo el símbolo de la paz había terminado. Hablando de él, el héroe había permanecido quieto como una estatua, incluso cuando los paramédicos y héroes se pusieron frenéticos a su alrededor, haciendo todo lo posible para rescatar a los posibles supervivientes bajo los escombros causados por la legendaria pelea entre las dos potencias. El equipo de noticias que había estado observando la situación desde su helicóptero había aterrizado hacía mucho tiempo y estaba haciendo todo lo posible para ponerse en contacto con él y esperaba ser los primeros en hacerlo, pero Olmig permaneció quieto en su posición de pie, con el brazo derecho destrozado. El camarógrafo todavía estaba retenido por los policías que acordonaban el lugar, pero notó los ligeros movimientos del héroe. Inmediatamente dejó de luchar contra los oficiales y encendió su equipo, registrando el más mínimo movimiento que hacía el héroe rubio. A medida que se transmitieron las imágenes en vivo, el ajetreo y el bullicio alrededor de todos disminuyeron para poder escuchar al héroe. Cualquier palabra que dijera quedaría profundamente marcada en la historia de Japón. Con el brazo derecho chorreando sangre y colgando inútilmente a su costado, el héroe logró levantar su extremidad izquierda y apuntar a la cámara. Su boca se movió, pero no dejó ningún sonido. Las personas, tanto presentes cerca como los que miraban desde lejos, estaban pendientes de cada segundo de la transmisión. Ahí, las palabras del héroe fueron interrumpidas por un ataque de tos, unas pocas gotas de sangre y flema fueron escupidas y preocuparon a una buena cantidad de personas.
Los observadores cercanos lloraron y mostraron su cariño por el símbolo de la paz, suplicando que se sentara saliendo ya de sus bocas. Sin embargo, Olmig permaneció en pie. Finalmente logró controlar su ataque de tos. No hay necesidad de preocuparse, dijo, tomándose unos momentos para recomponer su respiración. Porque nosotros, los héroes, estamos aquí. El silencio que siguió a sus palabras duró poco. Las lágrimas brotaron de casi todos los ojos y la población parecía estar en sincronía cuando comenzaron a gritar ovaciones y apoyo al héroe en oleadas ensordecedoras. Mientras los civiles vitoreaban, un par de paramédicos finalmente lograron acercarse al héroe para ayudarlo a subir a una camilla para una atención más adecuada. Entre los que se apresuraron a ayudar al héroe se encontraba la detective Naomasa, polvorienta y algo herida. El detective llevaba su chaleco blindado y tenía un corte desagradable en la frente que se coagulaba en una mezcla desagradable debido al polvo de concreto. Yaji, susurró el hombre, al ver a su amigo tan herido y de aspecto frágil. Olmig, no. Supuso que ahora que se había descubierto la verdad lo más apropiado era dirigirse a él por su nombre real. El rubio nunca volvería a ser Olmig, solo Toshinori Yaji. Sin embargo, había una leve sonrisa entre los labios de la rubia. Sus labios temblaron y el dolor obviamente estaba allí, pero también algo parecido a la satisfacción emanaba de él. Lo hice, Nao. La voz del héroe transmitía una profunda emoción, la sonrisa se extendió mientras lo llevaban a una tienda de campaña improvisada cercana que servía como un hospital improvisado para atender a los heridos más graves antes de enviarlos a un hospital adecuado con más oportunidades. Mi último acto como Olmig fue salvar a un estudiante mío. El detective le mostró su propia sonrisa a su amigo, mirando hacia la tienda. Sí, Yaji. Eso lo hiciste. Había oscuridad. Estaba encerrado y sus extremidades ligeramente sujetas. Sintió que podía moverse, pero el mero pensamiento de ello le provocó una ola de cansancio que impregnó todo su cuerpo. Normalmente esto iría acompañado de punzadas de su habitual sed, pero en este momento se sentía extrañamente saciado. Había hambre normal, pero nada parecido a lo que podría pasar debido a que sus instintos básicos estaban actuando. Fue un sentimiento extraño. Un ritmo comenzó a resonar en sus oídos. Una canción relajante que le pertenecía únicamente a él. Se mantuvo en una melodía más fuerte, los tonos anteriores reforzados por una orquesta antigua que debida pero consistentemente permaneció en un segundo plano. Notable, pero nunca abrumadora, la melodía original de su canción de vida y muerte. Tarareó su propia melodía, sintiendo que la canción lo llevaba a un lugar de comodidad y familiaridad. Abrió los ojos y descubrió que funcionaban como esperaba. No estaba en el plano físico, eso era seguro. Esta era una inmersión mental, una experiencia a la que recientemente se había estado acostumbrando. Su entorno estaba pintado en tonos carmesí y negro, las paredes de ladrillo agrietadas, pero reparándose a un ritmo visible. El salón de baile también cambió. Mientras que antes albergaba los escalones ascendentes en espiral que conducían al trono negro bajo la jaula de la bestia interior, ahora el vampiro se encontró en lo que solo podía describir como una sala de audiencias, similar a las de la realeza durante mucho tiempo. Perdido en los anales del tiempo. Todavía estaba sentado en el trono negro de acero, las paredes del salón que conducían a él aseguraban los diversos marcos de pintura a los que estaba acostumbrado. Ellos también estaban siendo reparados por fuerzas invisibles, pero lo principal que lo satisfacía colgaba de la pared detrás de él. Cubriendo el espacio de la pared detrás de él había una pintura enorme. No se volvió para mirar la pintura, pero el vampiro Hemomante sabía intrínsecamente lo que representaba el marco. Aún así, hubo dos nuevas incorporaciones que retumbaron con energía dentro de su pecho y las paredes de su mente. La primera fue una nueva pintura que había tardado mucho en realizarse. All for One puede haber evadido ser descifrado cuando todo lo que tenían eran meros fragmentos de información genética, pero una vez que el villano que adoptó el nombre de su peculiaridad intentó arrebatarle a True Ancestor, le dio acceso directo a su código genético y a su general piscina. Y ahora, Izuku observó la forma enmarcada de lo que su peculiaridad podía replicar como propia. Una serie de formas de prismas negros que se unían en ángulos agudos para formar algo parecido a una cadena. Una descripción mucho mejor sería grilletes. El vampiro se estremeció y un gruñido retumbó en su garganta. Dejó que sus ojos vagaran por otra parte, ahora enfocados en el doble marco de la pintura que obtuvo cuando probó por primera vez la sangre de Olmig.
La pintura estaba extrañamente desenfocada para él, aunque todavía podía sentir los factores peculiares listos y dispuestos a responder a su llamado. Mejor aún, incluso el extraño y oculto poder que dormía en su interior estaba listo para responder a su llamada, aunque el vampiro tuvo cuidado de no tirar de él por el momento. Todavía tenía mucho por descubrir, pero una cosa era segura. Podía sentir mucho poder rebosando dentro de él, aunque también fue seguido por ciertas incógnitas. Un ligero gruñido retumbante que no se originó en su propia garganta resonó en la habitación, y Zuko sintió una sonrisa dividir sus labios mientras se sentaba cómodamente en su trono. Una forma sombría se manifestó cerca del trono, sin piedad. Sin embargo, el adolescente nunca sintió ninguna intención de hacer daño por parte del ser. Comenzó a transformarse, adquiriendo una forma más reconocible. Él mismo, o lo más cerca posible de él, considerando el aura salvaje, los ojos depredadores y las malvadas garras que pasaban por clavos. Verdadero ancestro. Finalmente llegamos a la verdad. Comentó el factor peculiar, rebosante de orgullo en su voz mental. Izuku se rió entre dientes mientras su poder se reía de él. Quedan muchas noches por venir y muchas más presas que sacrificar. La caza acaba de comenzar. El vampiro suspiró satisfecho, su cuerpo desapareció y se convirtió en una niebla rojo-negra que se arremolinaba a su alrededor. Cerró los ojos mientras la bruma sangrienta seguía rodeándolo, sus sentidos lentamente se disipaban y lo devolvían a la oscuridad flotante del vacío, aunque esta vez no era algo frío y asfixiante, sino una cuna de consuelo. Él estaba vivo. Él renació. El escondite secreto del Dr. Garaki 2 horas después de la derrota y posterior arresto de All for One. Un gemido casi inhumano resonó por todo el laboratorio desde donde el grupo, al menos los despiertos, de villanos deformados había estado viendo la transmisión de noticias. A quién pertenecía el grito de alma en pena quedó claro, ya que el desgarbado y mal vestido Shigaraki siguió golpeando el suelo del laboratorio con los puños, gritando hasta quedar ronco durante las últimas 2 horas. Ninguno de sus supuestos compatriotas se atrevió a acercarse al villano por temor a otro intento de asalto contra ellos. Ninguno estaba dispuesto a que se repitiera lo que sucedió después de que el supervillano llegó a rescatarlos. El médico de pequeño tamaño vigilaba al supuesto sucesor de su líder, el hombre hacía todo lo posible por mantener una fachada de impasibilidad, la luz de las muchas computadoras y máquinas detrás de él se reflejaba en los lentes de sus gafas y oscurecía sus ojos a cualquiera en la habitación. No es que nadie dentro de la sala estuviera de humor para hablar, considerando los recientes acontecimientos. Todos los villanos restantes estaban dispersos dentro del laboratorio, y a ninguno se le permitió salir por el momento según las órdenes del científico. Se giró en su silla y centró su atención en uno de los muchos tubos que estaba conectado a una máquina grande que zumbaba silenciosamente. Dentro del tubo de vidrio de gran tamaño había un brazo cortado, la extremidad flotando dentro de una solución química ligeramente verde. Supongo que permanecerá fuera de acción por un tiempo. El maestro realmente me lanzó una bola curva con esto. El villano médico murmuró la última parte, girando de nuevo y enfrentándose al grupo disperso. Ahora escucha aquí. Llamó la atención del grupo con un tono de voz elevado. All for One nunca hace nada que no esté planeado, e incluso si las cosas no salieron como esperábamos, no hay necesidad de preocuparse. Él tiene recursos y favores a los que recurrir. Como puedes ver, soy un luchador y por lo tanto no me expondré al frente, todavía tengo importantes deberes que cumplir. Explicó el Dr. Garaki, levantando una ceja poblada mientras Shigaraki, que antes gritaba, se levantaba de su lamentable asiento frente al televisor y comenzaba a acercarse a él con una forma lánguida y desplomada. Tomura murmuró algo, pero su voz era demasiado áspera para transmitir adecuadamente su mensaje a esa distancia. El médico respiró hondo para controlar su temperamento. Este niño es tan problemático. Reflexionó mentalmente antes de seleccionar cuidadosamente sus palabras. No por miedo al joven villano, sino más bien para llevar esa venganza por el camino correcto. Sería una pena sacar otro Giant antes de que estuvieran completamente preparados y esperaban no tener que ayudar a curar huesos rotos tan pronto. Tendrás que hablar, Tomura. El hombre larguirucho giró la cabeza para ponerse firme, sus ojos rojos casi maníacos y sus manos temblaban con ira apenas contenida. Ese bastardo me quitó a Sensei. Siempre. Estos héroes de mierda siempre se interponen en mi camino. ¿Por qué no pueden simplemente morir? ¿Por qué no va a morir él?
Le gritó al hombre mayor, con saliva volando de su boca y su furia apoplética. El anciano tarareó, el acto hizo que el líder villano fuera aún más incesante. ¿Simplemente quieres que te reconozcan como un igual a All for One? ¿Que te postres a tus pies y esperes su fin? ¿Eres retrasado, niño? El tono del doctor era de verdadera curiosidad, sorprendiendo a todo el grupo. No hubo miedo ni vacilación, mera curiosidad lo que impulsó al hombre a preguntar. El propio Shigaraki quedó atónito debido a las palabras, sus manos temblorosas se calmaron y su cabeza cayó, el villano cayó al suelo como si fuera un títere con los hilos cortados. Fuera del grupo, un villano resopló con disgusto lo suficientemente fuerte como para llamar la atención sobre sí mismo. Supongo que esto significa que hemos terminado, ¿entonces? El verdadero gran jefe está fuera de la ecuación y casi terminamos gracias a él, ¿verdad? El villano en cuestión era Gaby. Se burló al ver a su líder caído, mirando al hombre con verdadero disgusto en sus ojos. Debería haber sabido que un bebé llorón como tú no serviría de mucho. Shigaraki se retorció, pero permaneció en el suelo. Su voz seguramente era demasiado ronca para decir algo útil. David chasqueó los dientes con molestia. Vagabundo inútil, se aseguró de que todos lo escucharan. Estoy rebotando. Su anuncio fue seguido por un simple giro, su frac ondeando mientras se volvía hacia el doctor. ¿Será eso un problema? Su pregunta fue principalmente retórica, una chispa de llama azul que cobró vida con la punta de un dedo. El viejo doctor suspiró frustrado. No, no lo será. Nunca te retendremos aquí contra tu voluntad. Lo sabes. Su intercambio implicaba que había más en esto de lo que dejaban entrever. Davy asintió. Doc, si alguna vez necesita algo de mí, siempre estoy disponible para un trabajo, pero todo este asunto del equipo de villanos nunca fue mi estilo. Habló, escaneando la habitación en busca de otra persona, notando que ella se había escapado hacía mucho tiempo. Tal vez ella regresaría, tal vez se acurrucaría con el mocoso vampiro. Al final del día, para él eso supuso muy poca diferencia. Si alguna vez necesitas fuego, contacta a Hiran. Él sabe dónde encontrarme. Dicho esto, Davy se fue con paso tranquilo, sin molestarse en mirar a Shigaraki a los ojos. Todos los villanos que quedaron miraron a su líder con ojos evaluativos, sin saber qué hacer con él. No hace falta decir que el villano necesitaría más que palabras bonitas para compensar sus pérdidas. Hospital de campaña improvisado, pabellón camino destruido. Izuku se despertó, sus ojos se abrieron lentamente para mirar hacia arriba y encontrar un techo desconocido. Su primer movimiento fue comprobar su cuerpo, moviendo lentamente los dedos de las manos y los pies para asegurarse. Sintiendo todo normal, procedió a flexionar los músculos de sus piernas y brazos, girando lentamente los hombros y respirando profundamente para asegurarse de que todo estaba en orden. ¿Ya estás despierto? Una profunda voz masculina hizo eco cerca, el vampiro movió la cabeza, ya consciente de quién estaba cerca de él. Edgesot-sensei, el vampiro sintió que se le secaba la garganta, su voz se quebraba un poco, seguido de un pequeño ataque de tos. Pronto había un vaso de papel cerca y también una pajita para ayudar al adolescente. Izuku hizo ademán de mover su mano derecha para agarrar el objeto ofrecido, pero encontró la extremidad inmovilizada y el tintineo de los eslabones metálicos resonó en su oído. Izuku giró la cabeza para ver que las esposas que sujetaban su brazo eran comunes, aunque había un par de esposas pesadas cerca, muy probablemente en caso de que se despertara y tratara de hacer estragos. Un poco exagerado, ¿no crees? Intentó inyectar algo de humor en su voz. Con cómo te comportaste antes, se justificaba un poco de precaución. Con eso como explicación, Edgesot soltó un pequeño gruñido de diversión, acercando el vaso de papel al adolescente. Izuku suspiró, pero no pudo encontrar fallas en la lógica. Aceptó la ayuda e inclinó la cabeza para sorber de la pajita y descubrió que el agua a temperatura ambiente era la mejor bebida que había tomado en mucho tiempo. Rápidamente vació el contenido de la taza, el héroe profesional se puso de pie y cuidó la taza mientras el vampiro se familiarizaba con su entorno actual. Por lo que el vampiro pudo identificar, estaba en una especie de tienda de emergencia, sus oídos captaron el sonido de muchos pasos fuera de su pequeño espacio de descanso. Se dio cuenta de que estaba bastante inquieto, pero una vez que recordó las circunstancias que llevaron a esto, fue bastante comprensible. All for One había causado daños masivos en un área grande, por lo que los profesionales y los esfuerzos de rescate serían continuos durante bastante tiempo.
Esperaba ser liberado pronto de este control, su peculiaridad sería muy adecuada para encontrar civiles enterrados y limpiar los escombros del camino. Y si tomara sorbos pequeños e imperceptibles usando sus zarcillos, podría acelerar bastante su recuperación. Debes quedarte quieto, apenas te has despertado. La voz de Edgesot tenía un grado de autoridad que hizo que Izuku parpadeara un par de veces. ¿Estaba siendo reprendido? No entendemos completamente lo que ha sucedido hoy, lo mejor es que permanezca bajo observación. La agudeza en el tono del prohéroe se redujo, pero Izuku aún podía sentir una tensión bastante palpable en el aire. El vampiro sacudió su brazo derecho inmovilizado, haciendo alarde de mostrárselo a Edgesot. Apreciaría que al menos me liberaran. Edgesot no respondió de inmediato, e Izuku pudo sentir que su maestro en prácticas estaba activando su peculiaridad. Minuciosamente, pero aún recurriendo al factor peculiaridad. El vampiro no se lo tomó en serio, pero era difícil no encontrar la acción algo insultante. Descansa, mi gorilla. Llamaré a alguien para que te controle. Tal vez sintiendo que sus palabras no atravesarían al adolescente, el hombre mayor abandonó la habitación improvisada, saliendo por una de las trampillas abiertas disponibles y cerrándola detrás de él. Izuku respiró hondo y se recostó en su camilla/cama improvisada, tratando de pensar. Su cabeza todavía estaba un poco confusa y su cuerpo perezoso, pero un descanso normal no ayudaría mucho a su condición. Su sangre zumbaba bajo su piel con un poder sobrenatural, esperando ansiosamente su llamada, pero el adolescente se abstuvo de invocar su peculiaridad tan pronto. Realmente esperaba que Endeavor terminara All for One, diablos, en este punto a los interesados realmente no les importaba quién lo hiciera, siempre y cuando el villano realmente diera su último suspiro. Conociendo la ley japonesa como la conocía, Izuku dudaba que su deseo fuera concedido. Llenó sus pulmones con más aire, esperando obtener una pista a través del olor de lo que sucedía a su alrededor. Después de todo, había mucho que podía hacer con los ruidos y filtrar todo eso sería difícil, por lo que usar la ayuda de su sentido del olfato le ayudaría a seleccionar las prioridades. Su cabello se pegó molestamente a su frente, la humedad y el polvo de concreto se mezclaron para endurecerlo y convertirlo en una molestia para él. Intentó al menos apartarlo, pero sus dos brazos estaban sujetos por las esposas, lo que provocó que el vampiro cavara más en su ropa de cama, incluso si había poco en lo que hundirse. Decidir que un brazo libre no sería motivo suficiente para meterlo en problemas, Izuku aprovechó su peculiaridad. No hubo demora en que la sangre se filtrara a través de su piel y casi de inmediato tenía un zarcillo trabajando en el puño de su brazo derecho. Logrando quitar la mezcla endurecida del camino, Izuku tuvo que esperar pacientemente hasta que su mentor regresara. Solo ahora el vampiro se dio cuenta de que lo habían cubierto con una manta de emergencia, y el material reflectante se abrochó rápidamente alrededor de su cintura para cubrir sus partes inferiores. La materia oscura que había usado anteriormente había regresado dentro de él y ahora quería evitar asustar a cualquiera que se acercara. Además, la sangre endurecida no era exactamente una ropa excelente, con la única excepción de las placas blindadas, por lo que no tenía sentido. Con lo bajas que estaban sus reservas en este momento, también sería un ejercicio inútil. El vampiro notó que había poco más que hacer además de esperar, por lo que trató de distraerse, pero tal vez estaba más cansado de lo que notaba, ya que de repente sus párpados se sintieron muy pesados. Quizás Edgesot tenía razón y necesitaba el resto. Mi gorilla se quedó dormido, su estado inconsciente fue un nuevo desarrollo causado por la mejora de su peculiaridad y la adición de la nueva información genética que había adquirido. All for One tenía una gran riqueza de peculiaridades a las que podía recurrir, por lo que True Ancestor tuvo mucho trabajo cuando comenzó el proceso de descifrar los 200 años de información genética que de repente le habían quedado. Eso sin mencionar la alta pureza de los ecos/recuerdos de la sangre. Era como un buffet para el factor peculiar, que lo mantendría ocupado durante bastante tiempo. Bueno gente, ese fue el capítulo número 38, de este fanfic, espero que haya sido de su agrado, si es así dejen su like y suscríbanse, para saber que les gusta y seguir trayendo el fanfic. Eso es todo por hoy, aquí se despide One for All for One, teorías, y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.